Hola amigo, seas muy bienvenido a tu canal, La Palabra. En el ámbito de los estudios bíblicos se tiene a San Marcos como el primer evangelio escrito y por tanto el más antiguo de los canónicos, pero además también como el modelo que usaron los otros sinópticos a la hora de redactar el suyo propio. ¿Significa esto que Mateo o Lucas se limitaron a copiar a Marcos sin aportar nada de originalidad a su trabajo? En lo absoluto. Hoy continuamos con esta asombrosa obra que dejó una huella profunda en la piedad cristiana desde la misma antigüedad. Ciertamente Marcos sirvió de modelo a seguir y por esta razón, junto con Mateo y Lucas, se los conoce como evangelios sinópticos o vistos con el mismo ojo. Básicamente cubren los mismos eventos de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, resurrección y ascensión al cielo, aunque cada uno tiene su propio esquema teológico. Esto se debe, entre otras cosas, a que dispusieron de variadas tradiciones orales y escritas que circulaban en sus comunidades y a su experiencia de fe e inspiración, y quizás de un hipotético evangelio al que los estudiosos han llamado la fuente Q, que se ha reconstruido como herramienta de trabajo a partir de las similitudes entre los otros y de otros pequeños fragmentos sueltos. Si, como hemos dicho, el 90% del Evangelio de Marcos está contenido dentro de Mateo, ¿significa que el evangelista Mateo no hizo bien su tarea y solo se dedicó a copiar y copiar? Vamos a verlo. El evangelista San Marcos utilizó un esquema teológico geográfico en el que contraponía Galilea y Jerusalén como los dos escenarios donde Jesús desplegó todo su ministerio público. Mateo, sin embargo, no va a seguirlo linealmente porque él tenía su propio proyecto. Tampoco usará el recurso literario de Marcos conocido como el secreto mesiánico para revelar la identidad del maestro, sino que su enfoque será más de tipo sistemático y didáctico, porque conectará mejor con la finalidad teológica que quiere dar a su obra pensando en sus destinatarios. Por eso, su estilo será sobre todo hierático e impersonal. Él va a preferir hacer un desarrollo cristológico, eclesiológico e histórico-salvífico desde las grandes categorías teológicas del Antiguo Testamento, ya que sus destinatarios eran fundamentalmente conversos del judaísmo que conocían las historias bíblicas que fundamentaban su identidad como pueblo. La primera de estas categorías es la promesa que Dios hizo a Abraham de ser su Dios, de bendecirle con una descendencia numerosa y entregarle una tierra fértil. Esta promesa se repetirá a sus descendientes Isaac y Jacob, que a su vez la transmitirán como herencia a sus hijos. Mateo ve en Jesús el cumplimiento pleno de esta promesa, porque este nuevo Abraham es el Hijo de Dios que ha venido a estar con su pueblo, que crecerá de manera numerosísima para hacer de toda la tierra esa tierra santa prometida a los patriarcas, pues de estas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham. Jesús es el sumo y eterno sacerdote, el Hijo de David, el justo juez que realiza el juicio sobre la historia. La segunda categoría importante tiene que ver con Moisés, el gran mediador entre Dios y su pueblo y legislador de Israel. También Mateo ve en Jesús al más grande de los profetas, más que Moisés, porque no es un mediador cualquiera, sino la presencia misma de Dios hecho persona. Jesús es el más grande legislador no porque traiga una nueva ley, sino porque Él mismo es esa ley de salvación y porque su ley es el amor. Finalmente Jesús es arca de la nueva alianza, la misma presencia de Dios que se ha hecho
manifiesto desde la Anunciación hasta la Pascua de Resurrección. En la última cena, con sus discípulos, selló esta nueva alianza al instituir el memorial de su cuerpo y de su sangre, ofreciéndonos por muchos para el perdón de los pecados, y prometiendo que en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Estas tres categorías teológicas le van a permitir al evangelista subdividir todo el evangelio en tres grandes momentos. En el primero nos presenta a Jesús como el hijo de Abraham, el hijo de David y el hijo de Dios, en el que se cumplen las Escrituras. Aquí cobra gran importancia el papel de la genealogía, que tiene la función de explicar a sus lectores el origen, la etnia y la posición social de Jesús para la historia bíblica. Luego, aunque más breve que los de Lucas, los relatos del nacimiento virginal de Jesús, la visita de los magos de Oriente para adorarle, la huida a Egipto para evitar su muerte por la ira de Herodes, su bautismo en el Jordán de manos del precursor del Mesías y las tentaciones en el desierto, que van a preparar el escenario de su ministerio público. El segundo bloque va a presentarnos a Jesús en pleno ejercicio de su ministerio profético, mientras cumple su misión de anunciar el reino de los cielos, con palabras y con obras concretas. Es la razón de los 5 grandes discursos y las 7 parábolas sobre el reino, así como de los 19 relatos de milagros. El tercer bloque nos va a mostrar a Jesús no como el Mesías triunfante que colmaba las esperanzas de Israel de su tiempo, llegando a Jerusalén en medio de grandes aplausos, sino como un Mesías sufriente según esa otra menos conocida o deseada corriente mesiánica que le llevará directamente a la cruz, aunque ésta estuviera premiada por la resurrección y el comienzo de la misión de la iglesia. El Jesús de Mateo no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Este era el mensaje para la comunidad judía que les había echado y para los fieles que habían abrazado la nueva fe. Por eso utiliza de la tradición oral la conocida fórmula: todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que el profeta había anunciado. Para el evangelista, el cumplimiento de las Escrituras se realiza no solamente por la doctrina que Jesús enseñaba y que ahora ellos predicaban por todas partes y celebraban gozosamente, sino por su misma persona resucitada, que validaba todo cuanto había enseñado. Es natural que, siendo Mateo un judío y escribiendo para cristianos conversos del judaísmo, utilizara las técnicas propias de la narrativa hebrea. Esto porque serían más familiares a sus lectores y les facilitaría la comprensión al poder relacionar las profecías con el cumplimiento en Cristo. Así, al organizar los materiales orales y escritos que ha recogido de la tradición eclesial, los va a disponer en grupos de A5, como era habitual en el judaísmo. La Torá, por ejemplo, se abre con los 5 libros de Moisés, que nosotros conocemos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Los salmos dentro del Salterio también están organizados en 5 libros. El libro 1 con los salmos del 1 al 41, el libro 2 con los salmos del 42 al 72, el libro 3 con los salmos del 73 al 89, el libro 4 con los salmos del 90 al 106 y finalmente el libro 5 con los salmos del 107 al 150. Los judíos también tenían un grupo de 5 libros que llamaban Mejillot, que eran leídos en el templo durante algunas temporadas del año para conmemorar importantes fiestas religiosas. Así, el canto de Salomón se leía en Pascua, el libro de Rus en Pentecostés, las lamentaciones durante los meses de Ab, el Eclesiastés
en la fiesta de los tabernáculos y el libro de Esther durante la festividad de Purim. Por tanto, el evangelista organiza la enseñanza de Jesús sobre el reino a través de 5 grandes discursos. Estos son el sermón de la montaña, el sermón misionero, el sermón de las parábolas, el sermón eclesial y el sermón del final de los tiempos, a los que ha añadido como prólogo los relatos de la infancia de Jesús y como epílogo los relatos de la pasión, resurrección y apariciones del Señor. En Mateos, también el prólogo y el epílogo tienen un significado teológico importante. Por eso han sido elegidos cuidadosamente. El Evangelio comienza con la frase, libro del origen de Jesucristo, para finalizar con un, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ambas frases ayudan a los lectores de la obra a tener una visión completa de todo el Evangelio, desde su origen hasta el final de la historia de la salvación, en la que Dios, a través de su Hijo muy amado, revela su plan de redención al recapitular toda la historia en Cristo. Entre ambos extremos está el corazón de la narración evangélica, la llegada del Hijo de Dios muy amado, el Emmanuel, el Mesías, el Salvador, Jesús de Nazaret, alrededor del cual giran todos los relatos porque ha sido Él quien ha venido en esta etapa para que se cumpliera toda justicia. Es Él quien llevará la historia a su plenitud y la acompañará hasta el fin de los tiempos. A través de los 5 discursos, el evangelista va a ir revelando progresivamente distintos aspectos del reino de los cielos que Jesús predicaba. Pero cada uno va a tener su propia unidad literaria y temática, entre los que va a insertar pequeñas secciones narrativas que van a servir como puente para preparar los temas siguientes. Por eso, cada discurso terminará con frases similares que enlazarán la siguiente narración. Por ejemplo, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, cuando Jesús terminó de decir estas instrucciones, cuando Jesús terminó estas parábolas, cuando Jesús terminó de decir estas palabras y cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras. Otro recurso propio de la narrativa hebrea será el uso que hace de las citas del Antiguo Testamento, que usa en más de 130 ocasiones, muchas más que cualquiera de los otros evangelistas. De estas, 43 son citas textuales y 11 van precedidas de la fórmula, esto ocurrió para dar cumplimiento a lo que el Señor dice por el profeta. Por cierto, las citas se corresponden con la Septuaginta, que era el texto sagrado conocido y usado por aquellos cristianos. Usa 33 veces la circunlocución reino de los cielos en vez de reino de Dios, como hacen los otros evangelistas. Como sabemos, los judíos no mencionaban siquiera la palabra Dios para no violar el mandamiento que prohibía su uso indiscriminado, so pena de profanar lo sagrado. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, como siempre te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y hasta la próxima.